Imagina estar atrapado en un sistema que te ha condenado injustamente, sin importar cuántos gritos de desesperación lanzas al viento. Imagínate por un momento que todo lo que has trabajado, lo que amas, tu familia, tu vida, está a punto de desmoronarse por un error, una falacia, una injusticia que ni siquiera puedes comprender del todo. Así fue la vida de Ana Martínez, una madre negra, trabajadora y con sueños rotos por un juicio que no solo fue injusto, sino profundamente racista, pero aquí hay algo que no te han contado sobre la injusticia. No es solo una batalla de uno contra todos. A veces, la injusticia es solo el principio de un viaje mucho más grande. La historia de Ana no termina con su condena. De hecho, es en ese momento cuando la verdadera lucha comienza. La batalla por la justicia no es solo personal, es colectiva. Y el sistema que parecía indestructible, lleno de prejuicios y corrupciones, comienza a tambalear. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque esta no es solo una historia sobre una mujer que lucha por su libertad, sino sobre un sistema que, aunque parecía eterno, podía ser cambiado. ¿Te imaginas si, después de todo lo que enfrentó Ana, ella pudo transformar ese dolor en una fuerza que cambió todo a su alrededor? Esto es más que una historia de lucha. Es una historia de transformación. Y la verdadera pregunta es, ¿qué harías tú si te encontraras en el mismo lugar, luchando por lo que es justo, mientras el mundo te dice que no puedes ganar? Lo que sucedió con Ana y su lucha por la justicia puede enseñarte algo mucho más grande sobre el poder de la acción colectiva, sobre el coraje de enfrentar las sombras del sistema, y sobre cómo un solo acto de valentía puede cambiar la historia. Hoy, no solo te contaré su historia, sino que te mostraré cómo la justicia, aunque a veces tarde, puede prevalecer, si estás dispuesto a luchar por ella. Si te atreves a seguir este viaje, descubrirás no solo lo que significa ser parte de un cambio real, sino cómo a veces, la batalla más importante no es la que peleas por ti mismo, sino por todos aquellos que no tienen voz. ¿Estás listo para descubrir cómo una lucha contra la injusticia puede redefinirlo todo? Esta es la historia de Ana Martínez. Y esta es la historia de todos los que alguna vez han sentido que la justicia no está de su lado, pero nunca dejaron de luchar. La historia de Ana Martínez comienza una mañana gris, un día común, en el que la vida parecía seguir su curso habitual. Como tantas otras madres trabajadoras, Ana se encontraba en la cocina de su casa, preparando el desayuno para sus hijos, mientras se aseguraba de que todo estuviera en orden antes de que comenzara su jornada. Cada día era una rutina meticulosa: la escuela, el trabajo, las compras, las tareas del hogar. Nada extraordinario, pero todo profundamente significativo. Ana tenía 42 años y una vida sencilla, aunque cargada de amor por sus hijos y un compromiso incansable con ellos. Su casa, pequeña y modesta, se encontraba en las afueras de la ciudad, en una vecindad que, aunque tranquila, estaba marcada por la pobreza. Su marido, Carlos Mendoza, era el alcalde de la ciudad, pero él no vivía en un lujoso palacio. Ambos compartían una vida llena de sacrificios. Él se desvivía por su ciudad, luchando por mejorar las condiciones de los más necesitados, mientras Ana, por su parte, trabajaba como limpiadora en la escuela secundaria local. Para ella, su vida era una rutina llena de sacrificios, pero al mismo tiempo, un refugio seguro donde su familia era su mayor tesoro. Esa mañana en particular, Ana había sentido un pequeño dolor de cabeza. Un malestar leve, pero suficiente para que se dirigiera al botiquín en busca de algo que lo aliviara. En una esquina, encontró una caja de medicamentos que había guardado por un tiempo. No tenía rótulo, pero como siempre había hecho, decidió tomar un par de pastillas sin pensarlo demasiado. Era algo común en ella, encontrar en los rincones de la casa medicamentos que su marido o ella misma compraban sin preguntar demasiado. Ana nunca había sido muy detallista con esos aspectos. Para ella, la salud no era un lujo, sino una necesidad básica, pero esa mañana, ese gesto cotidiano marcaría el principio de un calvario que duraría años. La policía irrumpió en su casa a media mañana.
Ana estaba sola, y no pudo hacer más que mirar, confundida, como los oficiales registraban cada rincón de su hogar. No había ningún aviso previo. No se les dio explicación alguna hasta que, de repente, la acusaron de poseer medicamentos ilegales. Era un cargo menor, algo que cualquier persona en su situación podría haber enfrentado sin mayor problema. Sin embargo, para Ana, esa acusación no significaba solo una infracción menor. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que no entendía y que jamás habría imaginado. La policía llegó con mucha más fuerza de la que parecía necesaria. Ana, que nunca había tenido problemas con la ley, se encontró de repente detenida. La acusación era absurda: poseer medicamentos no etiquetados, sin saber exactamente de qué se trataba. El botiquín estaba lleno de remedios que había adquirido de un farmacéutico de confianza, sin más intención que cuidar de su familia. Pero para los oficiales, no importaba. Ana fue arrestada, esposada y llevada a la estación de policía sin ningún tipo de explicación real. Durante su traslado, no pudo evitar preguntarse si todo aquello era un mal sueño del que despertaría en algún momento. Mientras tanto, en el juzgado, el juez Juan Herrera esperaba impaciente el caso de Ana. Juan Herrera era un hombre conocido en la ciudad por su frialdad y su obsesión con el cumplimiento estricto de la ley. Siempre se le había considerado un juez recto, pero con el tiempo, algunos comenzaron a notar que sus decisiones a menudo parecían estar sesgadas, especialmente cuando se trataba de personas de color. Ana, una mujer negra y de clase trabajadora, no fue una excepción. Herrera, con su mirada de hielo, pronunció una sentencia que dejó a todos boquiabiertos: cadena perpetua. La noticia de la condena se extendió rápidamente, y el mundo de Ana se desplomó. No solo fue condenada por un cargo menor, sino que la pena fue desmesurada, cruel, injusta. ¿Cómo podía ser posible que alguien como ella, una madre que solo quería cuidar de su familia, recibiera un castigo tan severo? Nadie podía creerlo, pero la verdad era que, para el sistema judicial, su vida no valía lo suficiente. Para Juan Herrera, la condena ya estaba decidida antes incluso de que se presentara evidencia suficiente. Carlos Mendoza, el marido de Ana y el alcalde de la ciudad, estaba devastado. Con todo el poder político a su disposición, jamás imaginó que su propia esposa se convertiría en una víctima del sistema judicial. Lo intentó todo: presionó a los medios, trató de influir en otros jueces, intentó incluso contactar con abogados de renombre, pero nada podía detener la maquinaria judicial que ya se había puesto en marcha. El poder de Juan Herrera era tal que parecía invencible. Nadie se atrevió a desafiarlo, y todo lo que Carlos pudo hacer fue ver impotente cómo su esposa era llevada a prisión. El impacto en la familia de Ana fue devastador. Sus hijos, que apenas comprendían lo que ocurría, se vieron de repente atrapados en un torbellino de confusión y miedo. Nadie les explicó lo que sucedía, solo que su madre había sido arrestada por algo que no entendían. Y mientras tanto, en las calles, los rumores corrían como fuego. La gente hablaba de la injusticia que se estaba cometiendo contra Ana, pero pocos se atrevían a levantar la voz. El miedo al poder de Juan Herrera era palpable, y nadie quería poner en riesgo su posición. Ana fue trasladada a una cárcel que no conocía, rodeada de mujeres que, al igual que ella, llevaban consigo historias de sufrimiento y desesperación. El lugar era frío, sucio, y la tristeza era el único compañero constante en cada rincón. Ana se sentó en la cama de su celda, mirando a través de los barrotes, con la mente nublada por la confusión. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué su vida había cambiado tan drásticamente de un momento a otro? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas parecían estar fuera de su alcance. El futuro era incierto, y la esperanza, un recuerdo lejano. El juicio de Ana Martínez comenzó en una mañana nublada, con el eco de los pasos de los oficiales resonando en los pasillos del tribunal. El ambiente estaba tenso, cargado de una energía que nadie sabía cómo manejar. Ana se encontraba en el banquillo de los acusados,
rodeada de su defensa legal, pero sentía que el peso de la sala recaía completamente sobre sus hombros. Frente a ella, el juez Juan Herrera no hacía más que observarla con una expresión impasible, como si ya hubiera tomado una decisión mucho antes de que se pronunciara la primera palabra. Para él, no era más que un expediente más, un caso rutinario. Pero para Ana, esa sala era un escenario que cambiaría su vida para siempre. Los abogados defensores de Ana estaban decididos a demostrar que no existían pruebas suficientes para condenarla. Sabían que la acusación de posesión de medicamentos sin etiquetar no justificaba una condena tan severa, mucho menos una cadena perpetua. Sin embargo, a medida que el juicio avanzaba, la sensación de injusticia se hacía más y más palpable. A cada momento, parecía que el sistema judicial se movía en su contra, sin importar lo que argumentaran sus defensores. El fiscal, un hombre serio y distante, comenzó su exposición de manera fría, casi mecánica. No había pasión en sus palabras, solo una retórica que parecía diseñada para convencer, no para buscar la verdad. Al principio, sus declaraciones fueron un torrente de detalles legales, casi incomprensibles para el público que llenaba la sala. Sin embargo, a medida que avanzaba, la historia que contaba parecía no encajar. No había evidencia sólida de que Ana hubiera cometido un crimen, pero el fiscal seguía insistiendo en la gravedad del caso, exagerando la falta de pruebas con el fin de manipular la percepción del jurado. Ana no podía entender cómo estaba sucediendo todo eso. Había sido arrestada, sí, pero nunca había hecho nada malo. La acusación parecía absurda, un cargo menor, por un error involuntario, y aún así, su vida estaba en juego. La condena no solo significaba perder su libertad, sino también perder su familia, su hogar, su identidad. Todo por algo que ni siquiera entendía completamente. Cuando llegó el turno de la defensa, los abogados de Ana intentaron presentar su caso de manera sólida y clara. Explicaron cómo los medicamentos que encontró en su botiquín no eran ilegales, cómo no había ningún indicio de que Ana tuviera conocimiento de que estuviera cometiendo un delito. Pero lo que realmente les preocupaba era el juez. Juan Herrera no parecía estar escuchando. Cada vez que se presentaba una nueva evidencia, él parecía impaciente, como si no quisiera ser interrumpido. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero sus decisiones eran implacables. Los abogados trataron de señalar que la acusación estaba basada únicamente en prejuicios, pero nada parecía cambiar la postura de Herrera. La tensión en la sala era insoportable, y Ana sentía como sus fuerzas se desvanecían con cada palabra del juez. Era como si estuviera atrapada en una telaraña invisible, sin posibilidad de escapar. Las horas pasaban lentamente, como si el tiempo se alargara de forma interminable. Ana sentía que su cuerpo se volvía más pesado con cada minuto que pasaba en esa sala de juicio, y no podía evitar preguntarse si alguna vez lograría salir de allí. La defensa intentaba apelar a su humanidad, destacando su rol como madre, su vida antes del arresto, su trabajo, su contribución a la sociedad. Pero esas apelaciones parecían no llegar a Juan Herrera. Él no veía a Ana como una persona, sino como una pieza en un juego mucho más grande que él. Un juego en el que la justicia era solo un concepto abstracto. Finalmente, llegó el momento de la sentencia. La sala estaba tan silenciosa que hasta el suspiro más leve parecía resonar. Ana podía sentir el sudor en su frente, su corazón palpitando con fuerza. Sabía lo que se venía, pero no quería creerlo. No quería aceptar que el hombre que tenía el poder de decidir su destino ya había tomado una decisión sin importarle todo lo que había sido presentado en su defensa. El juez Herrera se levantó de su asiento, con una calma perturbadora. Comenzó a leer la sentencia. Ana apenas podía concentrarse en sus palabras. Todo a su alrededor parecía desvanecerse. La única palabra que alcanzó a escuchar con claridad fue cadena perpetua. La sentencia cayó como un golpe mortal. No importaba que el cargo fuera menor, no importaba que no hubiera pruebas concluyentes. Para Ana,
Esa sentencia fue la condena a una vida de sufrimiento. Los gritos de incredulidad se hicieron escuchar en la sala, pero Ana no podía reaccionar. El juicio ya había terminado, y con él, su vida tal como la conocía. En ese instante, comprendió que la verdadera batalla no era solo por su libertad, sino por su dignidad, por la dignidad de todas las personas que, como ella, estaban atrapadas en un sistema que los había condenado mucho antes de que cometieran algún error. Afuera del tribunal, los periodistas ya estaban esperando. La noticia de la condena de Ana Martínez se filtró rápidamente a los medios de comunicación. En la ciudad, comenzó a circular la noticia de que la esposa del alcalde había sido condenada injustamente. La opinión pública se dividió entre los que clamaban por justicia y los que, cegados por los prejuicios, no podían ver más allá de lo que les decían las autoridades. Para Ana, el juicio había terminado, pero la lucha apenas comenzaba. Carlos Mendoza, el marido de Ana, estaba en su oficina cuando escuchó la noticia. Como alcalde, había lidiado con muchas crisis, pero esta era diferente. Esta vez no se trataba de la política o de su carrera, sino de su esposa, la mujer que amaba y con la que había construido una vida. Carlos sabía que la batalla no era solo para liberar a Ana, sino para cambiar todo un sistema que permitía que personas como ella fueran tratadas de esa manera. La noticia de la condena de Ana Martínez no tardó en recorrer la ciudad, y la reacción fue inmediata. Los titulares de los periódicos locales explotaron con la noticia: la esposa del alcalde condenada a cadena perpetua por un crimen que no cometió. Los medios de comunicación, siempre hambrientos de sensacionalismo, no tardaron en investigar más a fondo. Como suele suceder en estos casos, los secretos de la vida privada de los poderosos comenzaron a filtrarse. La relación entre Ana y Carlos Mendoza, el alcalde de la ciudad, pasó de ser un hecho privado a una de las historias más comentadas en los círculos sociales y políticos. Carlos, acostumbrado a manejar su imagen pública con una precisión política, ahora se encontraba en una situación que lo superaba. No solo debía lidiar con la condena injusta de su esposa, sino también con la creciente presión de su propia posición en el gobierno. Había un sentimiento de vulnerabilidad en el aire, algo que Carlos nunca había experimentado. El poder que una vez creyó inquebrantable ahora parecía desmoronarse ante sus propios ojos. El alcalde Mendoza se encontraba en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que había prometido mejorar, cuando su asistente entró, interrumpiendo sus pensamientos. «Carlos, los periodistas ya están afuera. Quieren una declaración», dijo con una voz que dejaba ver la preocupación. Carlos asintió, y, con el rostro cansado, se levantó lentamente de su escritorio. Sabía que no podía eludir los medios. El escándalo era demasiado grande como para ignorarlo. Pero también sabía que cualquier palabra equivocada podía poner en peligro su carrera, aún más, la vida de Ana. Al salir de la oficina, lo esperaba una horda de cámaras y micrófonos. El alcalde, con la cabeza erguida, caminó hacia el podio dispuesto para su declaración. «Hoy no vengo a hablar como alcalde», comenzó, con una voz firme pero visible tensión. «Hoy hablo como esposo, como hombre que ha visto cómo su esposa ha sido tratada de manera injusta. No permitiré que el sistema quebrante a una persona inocente, y haré todo lo que esté a mi alcance para que Ana recupere su libertad». Las cámaras captaron cada palabra, cada gesto. En ese momento, las personas comenzaron a ver una cara diferente de Carlos Mendoza, pero la verdad es que el alcalde estaba tan atrapado como Ana. Por un lado, su imagen política estaba en juego, pero por otro, el amor por su esposa y el deseo de hacer justicia para ella eran lo que realmente lo impulsaban. Mientras Carlos lidiaba con el torbellino mediático, en la casa de los Mendoza, Ana pasaba sus días en una celda fría, rodeada de la oscuridad del sistema. La conversación con su abogado, que al principio había sido llena de esperanza, ahora estaba teñida de desesperación. Cada día se hacía más claro que la maquinaria judicial parecía imparable, y que el poder del juez Juan Herrera era un obstáculo difícil de sortear. Por su parte,
los periodistas comenzaban a investigar más a fondo la vida de Ana y la relación con su esposo, el alcalde. La historia de la esposa de un político poderoso resultaba irresistible para la audiencia, pero también servía como una distracción. Nadie se preguntaba realmente por qué Ana había sido condenada, ni por qué la sentencia era tan desproporcionada. En lugar de eso, el foco estaba en su relación con Carlos Mendoza, como si eso fuera lo que realmente importaba. Sin embargo, entre tanto ruido mediático, algo más estaba ocurriendo, algo que cambiaría la narrativa de esta historia. Un periodista independiente, llamado Rodrigo Díaz, había comenzado a seguir una pista que muchos habían ignorado. Rodrigo no era un hombre común, su enfoque no estaba en los titulares fáciles ni en las historias que vendían más. Él se dedicaba a investigar los casos que, por lo general, quedaban fuera del radar, los que nadie se atrevía a destapar. Rodrigo tenía la sensación de que algo no encajaba en el juicio de Ana. Había algo en el aire que le decía que todo era más complejo de lo que parecía. A medida que investigaba los antecedentes del juez Juan Herrera, comenzó a descubrir algo inquietante. El juez tenía un historial de decisiones que afectaban, de manera desproporcionada, a personas de color. Había sido responsable de sentencias que muchos consideraban racistas, y en cada uno de esos casos, la justicia había sido manipulada de manera que favorecía a los más poderosos. Los primeros hallazgos de Rodrigo fueron tímidos, pero con el tiempo, su investigación lo llevó a descubrir patrones alarmantes. Herrera no solo era un hombre que se había dejado llevar por prejuicios personales, sino que su influencia dentro del sistema judicial le había permitido tomar decisiones sin que nadie lo cuestionara. Sin embargo, Rodrigo sabía que debía ser cauteloso. Desenmascarar a un hombre como Herrera no solo podría poner en peligro su carrera, sino también su vida. A medida que la investigación avanzaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Ana no era solo una víctima de una sentencia injusta, estaba siendo utilizada como parte de un sistema que, bajo la apariencia de justicia, estaba arraigado en el racismo y la corrupción. Lo que parecía ser un simple error judicial estaba comenzando a revelar una red más profunda, que podría estar vinculada a más figuras poderosas de la ciudad. Carlos Mendoza, por su parte, aún luchaba por encontrar una forma de liberar a su esposa. Mientras el caso tomaba giros inesperados, la presión sobre él aumentaba. Tenía que decidir si seguir luchando solo o si debería unirse al movimiento social que comenzaba a formarse en las calles, un movimiento que no solo luchaba por la libertad de Ana, sino por una reforma total del sistema judicial. El alcalde, dividido entre su deber político y su deseo de hacer lo correcto, sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles. Y, aunque la situación era cada vez más grave, algo comenzaba a germinar en su interior. La injusticia que había presenciado de cerca había tocado algo profundo en él. Ya no se trataba de su carrera política, ni siquiera de la imagen pública. Se trataba de hacer lo que era justo. El eco de las protestas comenzó a resonar por toda la ciudad. Primero, fueron pequeños grupos de activistas, hombres y mujeres valientes que se alzaron con pancartas y consignas pidiendo justicia para Ana. Pero pronto, el movimiento cobró fuerza. El caso de la madre condenada injustamente se había convertido en una bandera de lucha no solo contra la corrupción judicial, sino también contra el racismo sistémico que parecía permear todas las instituciones del país. La ciudad, que antes vivía bajo la sombra de un régimen que todo lo controlaba, ahora comenzaba a sentir el calor de la resistencia. Carlos Mendoza, atrapado en un dilema de dimensiones históricas, sabía que su esposa no estaba sola. Mientras las calles se llenaban de manifestantes, las palabras de su gente resonaban en su cabeza. No podía ignorar la creciente marea de personas que exigían justicia, pero también entendía que cualquier paso en falso podría arruinar no solo su carrera política, sino también su posición de poder. Las manifestaciones en la plaza principal de la ciudad, con miles de personas demandando la liberación de Ana y la destitución del juez Juan Herrera, habían comenzado a recibir atención internacional.
Pronto, las cámaras de los medios de comunicación se desplazaron desde los pasillos del poder hasta las calles calientes, donde la gente se enfrentaba a la indiferencia de las autoridades con valentía. Una tarde, mientras Carlos caminaba por los pasillos del ayuntamiento, el sonido de las protestas llegó hasta su oficina. La presión era palpable. Las manifestaciones fuera de las puertas del edificio se habían vuelto más intensas, y la situación comenzaba a desbordarse. Los activistas, los defensores de derechos civiles, y los ciudadanos comunes que nunca habían levantado la voz, se unían para exigir algo que el sistema había tratado de ignorar durante años: la igualdad ante la ley. En su despacho, Carlos se encontraba frente a su equipo de asesores. Cada uno de ellos presentaba su punto de vista sobre cómo manejar la situación, pero ninguno ofrecía una solución clara. El alcalde no podía permitir que la crisis se convirtiera en un terreno de juego político. No se trataba de ganar o perder popularidad, sino de hacer lo correcto. Sin embargo, algo dentro de él se sentía como si estuviera atrapado en un laberinto del cual no podía salir. Si apoyaba abiertamente las protestas, podría perder su puesto. Si ignoraba la injusticia, perdería su alma. El pueblo está cansado de promesas vacías, dijo uno de sus asesores, con una mirada grave. Carlos, tu imagen ya está dañada. Es hora de tomar una postura firme. O te unes al movimiento o te hundes con el sistema, pero el alcalde no estaba dispuesto a tomar decisiones apresuradas. Sabía que cualquier acción impulsiva podría poner en peligro su futuro político. Aunque, por dentro, había una rabia contenida que no podía ignorar. Su esposa había sido víctima de un sistema podrido, y ahora él debía decidir qué hacer con su propio poder. Mientras tanto, fuera de las oficinas gubernamentales, Ana, en su celda, escuchaba en silencio las noticias sobre las manifestaciones. Aunque su corazón palpitaba con esperanza al ver que las voces del pueblo se levantaban por ella, también sentía la creciente desesperación de estar atrapada en un sistema que parecía no querer cambiar. Pasaba los días en la fría oscuridad de su celda, reflexionando sobre cómo su vida había dado un giro tan inesperado. A veces se preguntaba si algún día podría recuperar su libertad, o si el sistema la había marcado para siempre. La presión sobre Ana también se sentía dentro de las paredes de la prisión. Los funcionarios, antes indiferentes, comenzaron a mostrar signos de incomodidad ante la creciente atención mediática y pública. Los abogados defensores de Ana, que hasta ahora se habían sentido impotentes ante el sistema judicial, comenzaron a recibir apoyo de organizaciones de derechos humanos. Una red de abogados activistas se unió para luchar por ella. Había algo más en juego ahora que solo su condena: era la lucha por los derechos de todos los que, como Ana, se habían visto atrapados en un sistema que no les brindaba justicia. En el hospital de la prisión, donde Ana estaba siendo atendida por una infección leve, escuchó, a través de una ventana, las voces de los manifestantes. Los gritos eran claros: justicia para Ana, libertad para Ana. Por un momento, su mente se despejó de la confusión y la tristeza, y una pequeña chispa de esperanza encendió su corazón. Quizás, pensó, el sistema ya no podría callarles. Mientras tanto, fuera de la prisión, los periodistas seguían explorando las conexiones entre el poder de Carlos Mendoza y la corrupción del sistema judicial. Rodrigo Díaz, el periodista investigador, había descubierto algo que podría cambiar todo. Durante su investigación, Rodrigo había encontrado registros que indicaban que Juan Herrera no solo había sido un juez corrupto en casos de discriminación racial, sino que también tenía conexiones con grupos empresariales locales que se beneficiaban de decisiones judiciales sesgadas. Esos grupos de poder no solo dominaban el mercado inmobiliario, sino que también controlaban recursos esenciales en la ciudad, lo que les daba una influencia política mucho mayor de lo que cualquier ciudadano común podía imaginar. Rodrigo, al conectar estos puntos, comprendió que la caída de Herrera podría ser solo la punta del iceberg. Si se destapaba toda la corrupción que había detrás de él, la ciudad entera podría verse sacudida.
Esta revelación no solo pondría en riesgo el futuro de Ana, sino también el de todas las personas que habían sido víctimas de un sistema judicial podrido. La batalla por la justicia estaba tomando un giro más peligroso de lo que nadie podría haber anticipado. En la casa de los Mendoza, Carlos se encontraba frente al espejo, alistándose para un evento de campaña que no quería asistir. La presión era tal que, cada vez más, sentía que sus decisiones ya no solo dependían de su carrera política, sino de algo mucho más grande. Las voces del pueblo y las pruebas de corrupción lo habían alcanzado, y se sentía como si fuera imposible mantenerse al margen. Las protestas afuera de su casa se estaban intensificando, y, a pesar de sus intentos de controlarlo todo, se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no podía esconderse. La lucha por la justicia de Ana, por la reforma judicial y por el cambio en el sistema era algo que le estaba exigiendo, no como político, sino como ser humano. Rodrigo Díaz había pasado horas investigando, buscando entre documentos olvidados y registros antiguos. Las pruebas de corrupción no solo eran evidentes en el juicio de Ana Martínez, sino que se extendían a otros casos pasados que habían sido manipulados por el mismo juez, Juan Herrera. La conexión era clara: Herrera no solo había fallado injustamente en el caso de Ana, sino que había dirigido una serie de sentencias que beneficiaban a los mismos poderosos grupos económicos con los que mantenía acuerdos oscuros. Lo que parecía ser una simple investigación sobre un juicio injusto se había convertido en una vasta red de corrupción que amenazaba con destruir las estructuras mismas del sistema judicial. Rodrigo se sentó frente a su computadora, mirando los documentos con una mezcla de incredulidad y preocupación. Sabía que lo que estaba descubriendo podría poner su vida en peligro, pero también entendía que no podía dar marcha atrás. Si todo eso llegaba a ser público, la caída de Juan Herrera no solo afectaría a su carrera, sino que podría destapar un escándalo de dimensiones inimaginables. Decidió contactar a un grupo de abogados defensores de derechos humanos, quienes, tras escuchar los hallazgos de Rodrigo, accedieron a ayudarle a preparar un informe que podría cambiar el rumbo de la historia. Lo que más los impactó fue el patrón. Herrera había dictado sentencias favorables a los grandes empresarios que financiaban su carrera política, mientras que las personas de clase baja, especialmente las personas de color, no tenían la mínima oportunidad de recibir un juicio justo. Por otro lado, dentro de las paredes del poder, Carlos Mendoza, el alcalde de la ciudad, veía cómo la situación se desbordaba cada día más. Sus decisiones se veían constantemente criticadas, y la presión sobre él aumentaba con cada manifestación que tomaba las calles. El apoyo a su esposa, Ana, crecía, pero también lo hacía el cuestionamiento sobre su propia integridad. Las cámaras de televisión no lo dejaban en paz, y cada palabra que decía era analizada con lupa. Había tomado la decisión de mantenerse neutral hasta ese momento, pero la evidencia que Rodrigo había descubierto lo obligaba a reconsiderar todo. Carlos entendió que su silencio ya no sería suficiente. Sabía que el futuro de su familia y el de la ciudad dependían de lo que hiciera a continuación. Podía seguir apoyando al sistema corrupto que había mantenido su poder, o podía arriesgarlo todo para intentar cambiarlo. El problema, sin embargo, no era tan simple. Juan Herrera no era solo un juez corrupto, era una pieza clave de un engranaje mucho mayor. Si la verdad salía a la luz, los intereses económicos y políticos que se protegían a través de Herrera no se quedarían de brazos cruzados. En una reunión con sus asesores más cercanos, Carlos expresó sus preocupaciones. «Tenemos que estar preparados para lo peor», dijo, con la mirada fija en los papeles que se extendían sobre la mesa. Esta investigación no se trata solo de un juicio injusto, se trata de un sistema que está roto. Si derrumbamos a Herrera, tendremos que destruir todo el sistema con él, y no sé si estamos listos para eso. Uno de sus asesores más cercanos, un hombre de aspecto serio y voz autoritaria, le respondió: «Carlos, si seguimos ignorando lo que está pasando, no solo perderemos el apoyo del pueblo, sino también el control. Si la verdad sale a la luz, ya no habrá vuelta atrás».
Esta es nuestra oportunidad de hacer algo real, de cambiar el sistema para siempre. Mientras tanto, Ana, en su celda, empezaba a sentir que el viento de la justicia soplaba a su favor. A través de los abogados de derechos humanos que la visitaban, se enteró de los avances en la investigación. Aunque seguía recluida, su alma se llenaba de esperanza. Sabía que, aunque el camino era largo, había algo en marcha que podría finalmente liberarla. Sin embargo, también sabía que aún quedaba mucho por hacer. Su liberación no solo dependía de las pruebas que salieran a la luz, sino de la capacidad del pueblo para mantener la presión sobre los poderosos que controlaban la ciudad. La noticia de la investigación de Rodrigo Díaz pronto llegó a los medios de comunicación, y la historia comenzó a tomar fuerza. En los programas de televisión y las páginas de los periódicos, se comenzaron a exponer los vínculos entre el juez Herrera y los empresarios que habían influido en sus decisiones. Los ciudadanos comenzaron a unirse con más fuerza, no solo para exigir la liberación de Ana, sino también para poner fin a las décadas de abuso y corrupción judicial. En las redes sociales, los hashtags #Justicia para Ana y #Caída de Herrera se convirtieron en un grito común de esperanza. El apoyo popular se convirtió en un fenómeno imparable. Cientos de miles de personas marchaban por las calles pidiendo justicia, mientras el gobierno local comenzaba a sentirse acorralado. La presión no solo provenía de las protestas, sino también de los organismos internacionales que estaban observando de cerca el caso de Ana Martínez. Las denuncias de corrupción judicial y la discriminación racial que Rodrigo había destapado comenzaron a llamar la atención de la comunidad internacional. Ya no se trataba de un simple juicio local, sino de una cuestión de derechos humanos. Mientras la ciudad seguía sacudida por las manifestaciones y los descubrimientos de corrupción, Carlos Mendoza tuvo que tomar una decisión. Sabía que el apoyo popular era lo único que podría darle fuerza para enfrentarse a la maquinaria corrupta, pero también comprendía que cualquier acción que tomara podría llevarlo al límite. Si apoyaba públicamente a los manifestantes, podría perder su puesto. Si callaba, podría perder su integridad. Por la noche, Carlos se sentó en la oscuridad de su oficina, mirando la ciudad desde la ventana. El horizonte parecía más lejano que nunca, y las luces de la ciudad titilaban como un recordatorio de que el futuro de todos estaba en juego. Sabía que su destino y el de Ana, su esposa, estaban atados a las decisiones que tomaría en los días venideros. La presión aumentaba, y ya no había vuelta atrás. El aire en la ciudad estaba cargado de una energía intensa, algo que no se sentía desde hacía años. Las calles, que antes parecían vacías o tranquilas, se habían transformado en un hervidero de voces unidas por un mismo grito: justicia. Los manifestantes, con pancartas que exigían la libertad de Ana y la destitución de Juan Herrera, marchaban por cada rincón de la ciudad. Los autobuses, los camiones, las bicicletas, todo parecía ser una extensión de esa lucha colectiva, de un pueblo cansado de vivir bajo el yugo de un sistema judicial corrupto. El movimiento que había comenzado como una lucha solitaria de Ana Martínez había evolucionado hacia un fenómeno social. Activistas locales, líderes comunitarios, y defensores de los derechos humanos habían encontrado en su caso la chispa que encendió una serie de protestas que se extendieron por toda la región. No era solo Ana quien estaba luchando por su libertad, era toda una comunidad que estaba exigiendo un cambio radical en el sistema judicial y en el trato hacia las minorías. Carlos Mendoza, el alcalde de la ciudad, se encontraba atrapado entre su lealtad política y la presión pública. Había sido un hombre conocido por su pragmatismo y su deseo de mantener las cosas en orden. Pero las manifestaciones no dejaban de crecer, y cada vez que intentaba hablar en favor de la justicia, su propio círculo de poder lo miraba con escepticismo. Algunos de sus aliados más cercanos comenzaban a cuestionar su posición, sugiriendo que podría ser hora de hacer un acuerdo con las élites para calmar la situación. Pero Carlos sabía que esa no era la solución. El pueblo ya no quería promesas vacías. Querían resultados. Un día,
Mientras caminaba por la plaza central, observó a un grupo de jóvenes reunidos frente al edificio del gobierno, escuchando atentamente las palabras de un activista local. Estos jóvenes, como muchos otros, eran el rostro de la nueva generación que se alzaba para exigir justicia. La gente ya no se conformaba con esperar en silencio, habían descubierto el poder de su voz colectiva. Por su parte, Rodrigo Díaz, el periodista independiente, había crecido en la ciudad. Había vivido las injusticias que muchos otros habían experimentado, y por eso se sentía aún más comprometido con la causa. En su investigación, había encontrado conexiones aún más profundas entre Juan Herrera y las élites económicas de la región. Era como un puzzle, cuyas piezas encajaban a la perfección. Herrera había sido un instrumento clave en el mantenimiento de una estructura de poder que se alimentaba de la pobreza y la ignorancia de las clases menos favorecidas. El juez no era solo un corrupto, era un símbolo de un sistema que había fallado a propósito. A medida que la presión sobre el sistema judicial aumentaba, comenzaron a surgir voces más fuertes pidiendo la renuncia de Herrera. Los grupos de derechos civiles ya no solo se limitaban a exigir un juicio justo para Ana, sino que ahora demandaban una revisión completa de todas las sentencias que el juez había dictado durante años. Se organizaban foros, asambleas y reuniones abiertas, y lo que empezó como un grito aislado, se convirtió en una ola imparable. Carlos Mendoza, aunque aún indeciso sobre qué hacer exactamente, sabía que el poder de este movimiento no podía ser ignorado. Decidió finalmente hacer lo que sentía que era moralmente correcto. En un discurso transmitido por televisión, ante una multitud que se aglomeraba en la plaza central, Carlos habló con una firmeza que sorprendió a muchos. El pueblo de esta ciudad está exigiendo algo que no puede ser ignorado, dijo, mirando directamente a las cámaras. Si Juan Herrera ha fallado, si se ha aprovechado de su posición para oprimir a las personas, debe enfrentar las consecuencias. No seré cómplice de un sistema que atenta contra lo que es justo. El discurso de Carlos fue como un rayo en medio de la tormenta. Los manifestantes, que habían estado esperando una señal, finalmente sintieron que el cambio era posible. Aunque muchos aún desconfiaban de sus intenciones, sabían que, en ese momento, el apoyo de su alcalde podría ser un punto de inflexión. Ana, desde su celda, no podía saber aún si las palabras de Carlos cambiarían algo. No podía ni imaginar lo que estaba sucediendo en las calles ni la fuerza con la que la protesta crecía. Pero sentía que algo estaba cambiando. Algo que podría devolverle la esperanza. En las semanas siguientes, las manifestaciones se volvieron más intensas. Las personas tomaban las calles no solo para pedir la liberación de Ana, sino para demandar un cambio radical en todo el sistema judicial. La comunidad se unió con un propósito común, y la vibrante energía de la lucha social se sintió en cada esquina de la ciudad. Los activistas, al principio divididos en sus enfoques, se unieron para crear una red de apoyo mutuo que conectaba a los más pobres con los más educados, a los jóvenes con los mayores, todos compartiendo una misma causa, la justicia. Una noche, cuando Rodrigo Díaz regresaba de una manifestación en las afueras de la ciudad, pensó en la magnitud del momento histórico que estaban viviendo. Los medios de comunicación nacionales, al igual que las redes sociales, comenzaban a cubrir las protestas y a exponer la historia de Ana Martínez. El rostro de la madre injustamente condenada ya no era solo el de una víctima, se había convertido en un emblema de la lucha contra la opresión. Los ojos del país entero estaban sobre la ciudad, y el caso de Ana ya no era solo un problema local. Era un símbolo de todo lo que estaba mal con el sistema de justicia. Rodrigo sabía que la verdad que había desenterrado estaba empezando a salir a la luz, pero también comprendía que aún quedaba mucho por hacer. Había quienes trataban de desacreditarlo, quienes intentaban poner trabas a sus investigaciones, pero el apoyo popular se había vuelto tan fuerte que ningún poder podría callarlo. Ana, aunque aún en prisión, sentía que la lucha por su libertad estaba ganando terreno. No podía saber cómo terminaría todo, pero algo le decía que el cambio estaba cerca. La presión era insoportable.
El ruido de las protestas, la cobertura mediática, los gritos de justicia y las marchas en cada rincón de la ciudad comenzaban a tocar las fibras más sensibles del sistema judicial. En los pasillos del tribunal, los murmullos eran constantes. Nadie podía ignorar lo que estaba pasando. La pregunta era clara: ¿cómo responderían las autoridades ante la creciente ola de desobediencia civil que reclamaba la cabeza del juez Juan Herrera? La reacción inicial fue defensiva. En la corte, los funcionarios se alinearon para proteger a Herrera. Después de todo, había sido un pilar de la judicatura durante años, un hombre con conexiones, con poder. El sistema lo había respaldado, y lo seguiría respaldando, o al menos eso pensaban algunos. Pero la opinión pública ya había hablado, y su respuesta fue inquebrantable: nadie podía estar por encima de la justicia. Carlos Mendoza, que hasta ese momento había mostrado una postura moderada, se encontró con una decisión que marcaría el curso de su carrera política. Aunque muchos le aconsejaron que se mantuviera neutral y que no interfiriera con los tribunales, él sentía que no podía seguir ignorando el sufrimiento de su esposa y el de su pueblo. Había hablado con la prensa, sí, pero ahora necesitaba hacer más. Quería que su mensaje fuera claro: el sistema judicial no podía seguir funcionando como si todo estuviera bien. Y, si no se tomaban medidas, él mismo impulsaría el cambio. El poder de Juan Herrera comenzó a desmoronarse, pero de una forma sutil, como un hilo que se va estirando hasta que finalmente se rompe. No era solo la presión de las protestas, era la realidad de que, a medida que la gente comenzaba a cuestionar sus decisiones, más y más pruebas salían a la luz. Aunque había sido un juez respetado durante años, sus vínculos con la corrupción y su actitud racista se volvían cada vez más difíciles de ocultar. El periodista Rodrigo Díaz había publicado un artículo desgarrador sobre su historial, mostrando cómo Herrera había influido en la condena de decenas de personas, la mayoría de ellas de raza negra, apenas desproporcionadas. Los rumores sobre su comportamiento y sus decisiones extrajudiciales ya no eran solo rumores. Eran hechos documentados. Dentro de las paredes del tribunal, la noticia de una posible investigación interna sobre el juez Herrera causó revuelo. Algunos de los empleados más cercanos a él comenzaron a mostrar signos de preocupación, sabiendo que podrían ser arrastrados en el torbellino si las investigaciones llegaban a algo más grande. Sin embargo, muchos de ellos también estaban temerosos de hablar en público. Había un claro temor al poder que Herrera ejercía no solo en el ámbito judicial, sino también en la política local. La duda se instaló en la corte. ¿Qué harían si las pruebas de corrupción salían a la luz? ¿Cómo defenderían a un hombre que había abusado de su poder? En una reunión cerrada entre algunos miembros del sistema judicial, se discutió cómo manejar la creciente presión. Había quienes proponían que se diera una respuesta enérgica, que se tomaran medidas rápidas, pero otros sugirieron que se debía seguir el proceso legal con la mayor discreción posible, sin ceder a la presión de las protestas. Sabían que la situación estaba fuera de su control. Por más que intentaran ignorarlo, el caso de Ana Martínez había trascendido los límites del tribunal. El pueblo había hablado. Y el pueblo ya no iba a callarse. Mientras tanto, Ana, desde su celda, comenzaba a recibir noticias de su abogado. Aunque el futuro seguía siendo incierto, las palabras de su defensa eran un rayo de esperanza. Habían comenzado a revisar de nuevo su caso. Y había algo que no podían pasar por alto: la falta de pruebas, la parcialidad de la sentencia, y el clima de racismo que había rodeado todo el proceso. Las posibilidades de una revisión del juicio se incrementaban cada día. No solo era su libertad lo que estaba en juego, sino también la de todos aquellos que, como ella, habían sido condenados sin justicia. En un giro inesperado, la Corte Suprema de Justicia, presionada por la magnitud de la situación y la exposición mediática, ordenó una revisión formal del caso de Ana. La decisión fue una bomba en los pasillos del poder. Los jueces que se habían mantenido al margen comenzaron a debatir seriamente sobre la legalidad de la sentencia de Herrera.
La revisión del caso no solo afectaba a Ana, sino también a la credibilidad del sistema judicial. Si se demostraba que había habido irregularidades, la imagen del tribunal como un ente imparcial quedaría destruida para siempre. El abogado defensor de Ana, Sergio Gómez, comenzó a armar su estrategia. Ya no se trataba solo de apelar la sentencia. Se trataba de exponer la podredumbre que había alimentado la condena de Ana desde el principio. Se trataba de demostrar que el sistema judicial no estaba por encima de la ley, que la justicia debía prevalecer en todos los casos, sin importar el color de piel, el estatus social o el poder político de los involucrados. El abogado sentía que tenía una oportunidad única. Y esta vez, la ciudad no se quedaría de brazos cruzados. La lucha de Ana había pasado de ser una batalla personal a una cruzada por la justicia que trascendía las fronteras del sistema judicial. La ciudad estaba lista para enfrentarse a lo que fuera necesario para cambiar las cosas. La presión sobre Juan Herrera alcanzó su punto máximo. A medida que la revisión de su conducta y su historial judicial avanzaba, las pruebas de corrupción y racismo sistemático comenzaron a acumularse. Los informes del periodista Rodrigo Díaz se convirtieron en un aluvión de revelaciones que no podían ser ignoradas más. Herrera ya no era solo el juez que había emitido una sentencia injusta contra Ana Martínez. Ahora, era el rostro de un sistema judicial corrupto, de un hombre que había utilizado su poder para aplastar a quienes no podían defenderse. El apoyo político que había recibido durante años empezó a desmoronarse. Algunos aliados que hasta ese momento se habían mantenido leales, ahora miraban a Herrera con desconfianza. Sabían que los vientos estaban cambiando y que la opinión pública ya no estaba de su lado. En los pasillos del tribunal, incluso algunos de sus colegas empezaron a murmurar sobre las injusticias que él había permitido. Las pruebas eran claras y no podían ser ignoradas. Las manifestaciones en la ciudad se intensificaron, y la presión para que Herrera fuera suspendido creció cada día. Afuera, en las calles, la gente comenzaba a hablar de lo imposible. ¿Podría el sistema judicial realmente cambiar? Las manifestaciones a favor de Ana, lideradas por activistas y defensores de los derechos civiles, alcanzaron niveles nunca antes vistos en la ciudad. Se organizaban protestas frente a la Corte Suprema, reuniones comunitarias, y foros donde la gente, por fin, tenía un espacio para compartir sus historias de injusticia. Había algo en el aire, una sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Carlos Mendoza, el alcalde, sabía que su momento había llegado. No podía seguir callado ni mirar hacia otro lado. Había sido un hombre de poder, sí, pero su lealtad estaba con su esposa y con su ciudad. A pesar de los riesgos políticos que implicaba, comenzó a presionar públicamente para que se tomaran medidas contra Herrera. Ya no se trataba de un simple juicio, sino de un acto de responsabilidad social. Si no se tomaban decisiones drásticas, la ciudad caería en el abismo de la injusticia sistemática. En una histórica rueda de prensa, Carlos se presentó ante los medios de comunicación. Frente a las cámaras, con una determinación que se podía sentir en su voz, exigió la remoción inmediata de Herrera. Este es un momento crítico para nuestra ciudad, dijo. Ya es hora de que el sistema judicial se haga responsable de sus errores. No más impunidad, no más discriminación. La justicia para Ana Martínez debe ser solo el comienzo de una verdadera reforma. Sus palabras resonaron en todo el país. La comunidad, que hasta entonces había estado dividida, ahora se unió bajo un mismo grito de justicia. Las voces que pedían la destitución de Herrera se hicieron cada vez más fuertes. Los manifestantes marchaban por las calles, portando pancartas que decían «Justicia para Ana» y «Abajo los jueces corruptos». Las autoridades no podían hacer caso omiso de la creciente ola de protestas. Dentro del tribunal, los días se hicieron más largos. Los funcionarios que habían defendido a Herrera en un principio comenzaron a notar que ya no tenían forma de salvarlo. La evidencia de su conducta racista y corrupta se había vuelto imposible de negar.
La investigación interna que había comenzado como una revisión rutinaria ahora se había convertido en un proceso que amenazaba con destapar una red mucho más amplia de corrupción. La implicación de otros jueces y figuras políticas solo aumentaba la presión. Finalmente, la Corte Suprema tomó una decisión radical. En una sesión extraordinaria, tras escuchar los testimonios y las pruebas presentadas, se suspendió temporalmente a Juan Herrera de su cargo. La noticia, que se filtró primero a los medios de comunicación, causó un terremoto en la ciudad. Los periodistas no tardaron en correr a las calles para entrevistar a los manifestantes que celebraban la noticia. Algunos lloraban de alegría, otros levantaban los puños al aire en señal de victoria. Era un pequeño paso hacia la justicia, pero un paso significativo. Ana, aún atrapada en su celda, comenzó a escuchar rumores de su liberación inminente. Su abogado, Sergio Gómez, había recibido la notificación de que su caso se estaba revisando con urgencia. La noticia de la suspensión de Herrera llegaba como un rayo de esperanza, pero Ana sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Las cicatrices de su encarcelamiento no desaparecerían de inmediato, y la lucha por una justicia plena era aún un desafío por delante. La emoción se mezclaba con la incertidumbre. Carlos, quien había liderado la causa pública, se encontró frente a una nueva encrucijada. Aunque la caída de Herrera era un triunfo, él sabía que el sistema judicial debía cambiar por completo. La lucha por la reforma judicial no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. La ciudad, unida por la lucha de Ana, ya no podía retroceder. El poder de la acción colectiva se había demostrado, y con ello, la esperanza de una transformación real. El sol comenzaba a salir sobre la ciudad, pero para Ana Martínez, todo seguía oscuro. Su libertad, un sueño lejano durante tantos años, estaba a punto de materializarse, pero nada podía borrar el peso de su condena injusta. No solo su cuerpo había sido encarcelado, sino también su alma, marcada por la humillación, el sufrimiento y la impotencia. La espera había sido larga, más larga de lo que jamás imaginó que sería posible. Años en la sombra, aislada, pensando en su familia, en sus hijos, en su vida que había quedado suspendida en el tiempo. Carlos Mendoza, su esposo, ahora se encontraba ante un dilema que no había previsto: cómo reconstruir una vida que, de alguna manera, había quedado rota. La liberación de Ana era una victoria, sin duda, pero el daño ya estaba hecho. El dolor era profundo, y aunque su esposa estuviera a punto de salir de la prisión, la ciudad seguía marcada por las cicatrices de un sistema que no solo había condenado a Ana, sino a todos los que habían tenido la desgracia de encontrarse en su camino. Cuando Ana finalmente salió de la prisión, la escena fue casi como un renacer. Las puertas de la cárcel se abrieron lentamente, y con cada paso que daba hacia el exterior, una multitud de reporteros, activistas y miembros de la comunidad la recibieron como una heroína. No fue solo una salida física, sino simbólica. Era el triunfo del pueblo sobre las estructuras de poder que habían intentado callarla, pero, en su interior, Ana sentía que la verdadera lucha aún no había terminado. La libertad que experimentaba era agridulce. Aunque su cuerpo estaba libre, sus recuerdos y emociones la mantenían prisionera. Cada paso fuera de la prisión le recordaba lo que había perdido: años de su vida, momentos con sus hijos, su dignidad pisoteada. Los rostros de los otros prisioneros, que aún sufrían en celdas similares a la suya, seguían presentes en su mente. Carlos, al verla salir, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Durante todo este tiempo, se había centrado en luchar por la justicia, pero nunca había parado a pensar en cómo todo eso le había afectado emocionalmente. Ana ya no era la misma. El sistema judicial no solo le había robado años, sino que también le había arrancado parte de su esencia. La mirada de su esposa, aunque llena de fuerza, ahora reflejaba algo más sombrío: la cicatriz de una mujer que había sido empujada al límite, forzada a enfrentar una brutalidad que ni siquiera su amor por su familia pudo curar de inmediato. En los días que siguieron,
Ana comenzó a reconstruir su vida, pero el proceso no fue fácil. Carlos la apoyó, por supuesto, pero ambos sabían que las heridas del pasado no sanan con palabras ni gestos amables. La familia, por su parte, había cambiado. Los niños habían crecido sin la presencia constante de su madre, y aunque el reencuentro fue cálido, hubo una distancia que el tiempo no pudo borrar por completo. Ana trató de reencontrarse con ellos, de reconectar con la vida que había perdido, pero la realidad era dura. El tiempo perdido no se podía recuperar. A cada paso que daba hacia adelante, un pedazo de su alma parecía quedarse atrás, atrapado en los recuerdos de la injusticia que había sufrido la comunidad. Mientras tanto, no la olvidaba. Las manifestaciones por la reforma judicial seguían, más fuertes que nunca. Las voces que exigían un cambio se multiplicaban, y el movimiento que había nacido por Ana Martínez ahora se convertía en una causa mayor, la lucha por una justicia que no se basara en el color de la piel o el poder político. Ana, aunque aún herida, se unió al movimiento. Sabía que su lucha no había sido solo por ella, sino por todos aquellos que seguían siendo víctimas del sistema. Carlos, aunque consciente de la importancia de la reforma, también comprendió que el camino por recorrer sería largo. Los cambios en el sistema judicial no serían inmediatos, y la batalla por una verdadera equidad requeriría un esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Pero, al menos, ahora había esperanza. La caída de Juan Herrera había demostrado que incluso las estructuras más poderosas podían ser desmanteladas si la voluntad colectiva era suficiente. El tiempo, sin embargo, siguió su curso. Cada día que pasaba, Ana se enfrentaba a la realidad de su vida. Podía ir al supermercado, caminar por las calles sin miedo, pero la sombra de la injusticia nunca la abandonaría completamente. No importaba cuántas veces la justicia le diera la razón, el daño ya estaba hecho. A veces, en sus momentos más solitarios, se preguntaba si alguna vez podría dejar atrás la marca de su encarcelamiento. Si alguna vez, verdaderamente, podría ser libre. Carlos, por su parte, comenzó a ser más consciente de la importancia de la reforma judicial. Aunque su prioridad había sido siempre la política, se dio cuenta de que la política también debía servir al pueblo. No podía seguir ignorando las demandas de aquellos que, como Ana, habían sufrido injusticias tan profundas. Juntos, Ana y Carlos comenzaron a impulsar una iniciativa para revisar las prácticas judiciales discriminatorias. Sabían que el camino sería arduo, pero tenían la fuerza de su amor y la convicción de que una sociedad más justa era posible. La lucha por la justicia seguía siendo ardua, pero al menos ahora había un cambio real. La caída de Juan Herrera, aunque un paso importante, solo había sido el principio de lo que tendría que ser una transformación profunda y duradera. La lucha de Ana Martínez no había sido solo por ella misma. Desde el momento en que la injusticia la alcanzó, su dolor se transformó en la fuerza que movió a muchos a levantarse contra un sistema que ya estaba podrido desde sus raíces. La caída de Juan Herrera había sido un símbolo poderoso de que incluso los gigantes caen cuando la verdad se alza. Sin embargo, el verdadero reto apenas comenzaba: la transformación del sistema judicial y la construcción de una sociedad que no solo hablara de justicia, sino que realmente la practicara. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, con la mirada firme y decidida, Ana entendió algo muy importante. No era solo ella quien había cambiado. La ciudad también había cambiado. La lucha por la justicia nunca es fácil ni rápida, pero cuando se lucha con el corazón, con la determinación de hacer lo correcto, el cambio es inevitable. La reforma judicial no era solo un logro personal para Ana y Carlos. Era el triunfo de todos aquellos que se habían levantado, luchado y nunca se habían rendido. El sol comenzaba a ponerse, iluminando las calles con una luz dorada, como si la ciudad, por fin, hubiera encontrado una nueva esperanza. Ana sonrió, no porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que el camino que había recorrido había valido la pena. La lucha por la justicia había sido larga, pero el futuro, por fin,
Parecía más justo. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de esta poderosa historia. El viaje de Ana Martínez es un recordatorio de que, aunque la lucha por la justicia puede ser larga y dura, nunca debemos rendirnos. La fuerza de una persona, cuando se encuentra con el apoyo de la comunidad, tiene el poder de cambiar incluso los sistemas más corruptos. Y lo mejor de todo, es que cada uno de nosotros tiene ese poder. Si esta historia te inspiró, si algo en ella tocó tu corazón, me encantaría saber de ti. Déjanos un comentario aquí abajo, desde donde estás viendo este vídeo. ¿Cuál fue la parte que más te impactó? Y, por supuesto, no olvides compartir tu nombre, porque todos estamos en este viaje juntos. Si te ha gustado este contenido, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así, no te perderás los próximos vídeos, donde seguirás descubriendo historias que te harán reflexionar, inspirarte, sobre todo, te impulsarán a ser parte del cambio. Nos vemos en el siguiente vídeo, con más historias que merecen ser contadas. Hasta pronto.